De vuelta con ustedes esta tarde aquí en el Financiero Bloomberg. Vamos a platicar de lo que es necesario hacer para que este país avance. Y de hecho, uno de los elementos importantes es cuál es el panorama, saber cuál es el panorama y la dimensión de la informalidad en México. Para eso platico con mucho gusto. Aquí en el estudio le doy la bienvenida a Valeria Moy, es directora general de México. ¿Cómo vamos? Valeria, bienvenida. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues recibimos tu material ayer, algunas gráficas interesantes de el panorama de la informalidad en nuestro país. Es una sola palabra que encierra ¿qué comportamiento? Mira, informalidad es un tema súper importante para el país. La informalidad tiene dos ámbitos, la podemos como dividir así a la hora de las definiciones en dos. La gente que tiene un vínculo laboral reconocido, es un vínculo con una empresa formal, pero que su vínculo laboral no está reconocido, es decir, no está registrada con el Seguro Social, no tiene prestaciones, pero trabaja para una empresa formal. Pero de todas maneras es informalidad, ¿no? Porque no se le están reconociendo sus derechos laborales. Y por otro lado tenemos el otro tipo de informalidad, que es el que tú y yo vemos en la calle todo el tiempo, ¿no? O los puestitos, los puestos de comida, los puestos de discos, o sea, todo ese tipo de cosas. Sí. Y lo que vemos es que ese sector informal tiene un impacto sustancial en la productividad. Es decir, la gente empleada en el sector informal no tiene la misma productividad que tiene la gente en el sector formal. Hay muchas razones para esto, pero una de ellas es que no tiene, por ejemplo, acceso a crédito. Entonces eso impide que las empresas crezcan y entonces tienen que mantener empresas pequeñas que no pueden aprovechar economías de escala, que no pueden aprovechar, imagínate, un descuento a proveedores, o sea, no pueden aprovecharse de los beneficios de ser una economía, de una empresa ligeramente más grande, porque se mantienen ahí. Ahora, tampoco tienen acceso a capacitación, ni a todo este tipo de programas que van mejorando la productividad, que al final del día eso es lo que repercute en mejores salarios. Entonces, cuando se habla del debate en tenemos que subir los salarios, no va por ahí. Lo que tenemos que cambiar es la productividad. Y México, desafortunadamente, tiene un gran porcentaje de su población ocupada en el sector informal. Y mientras la tengamos ahí, la productividad del país va a seguir estancada. Queda claro. Después de este panorama, de esta explicación, vamos a concentrarnos en regiones. ¿Qué llama la atención en los estados, Valeria? Mira, las regiones, en México tenemos una disparidad impresionante. Casi que en lo que tú escojas, en el indicador que quieras, vamos a tener una disparidad enorme, ¿no? Lo estamos viendo ahora. A ver, los rojos son porque precisamente está en un estado de alerta, de emergencia. Mira, más que porque están no quisiera ponerlo en esos términos, Héctor, pero bueno, pero un poco sí, ¿no? Nosotros en México, ¿cómo vamos? Tenemos unas metas de formalidad e informalidad, ¿no? La idea, evidentemente, es que la informalidad vaya disminuyendo, sí. Pero algo importante es que no disminuye por arte de magia, ¿no? Es que hay que tomar medidas para que disminuya la informalidad. Entonces, los estados que estamos viendo ahí en rojo son los estados que tienen mayor informalidad. Entonces, ve, por ejemplo, Guerrero, ¿no? Ve, por ejemplo, Oaxaca. Sí. Tienen unas tasas de informalidad donde alrededor del 70% de su población económicamente, de la población ocupada, perdón, sí, lo hace en el sector informal. Eso es tremendo. Entonces, a la hora que lo vinculas con ingresos, con información de pobreza, te das cuenta de que claramente hay una relación, ¿no? Entre más informal sea tu mercado laboral, vas a tener impacto en productividad y en consecuencia en pobreza y en consecuencia en salarios. Qué extraño. A ver, y me llama la atención de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Puebla, por supuesto que me parece también extraordinario. Algo está ocurriendo en un estado tan cercano a la Ciudad de México, ¿no? En donde pasan otras cosas. Pero, a ver, si ahí se concentra el mayor número de informalidad, la gente que está ocupada en vendiendo cosas en la calle. Entonces, el gobierno estatal no está haciendo la tarea. Por supuesto. ¿No? Eso también lo podemos traducir de esa manera. Lo podemos traducir a nivel estatal, incluso a nivel federal, ¿no? Hay un tema importante. A ver, algo que quiero aclarar es que no hay recetas fáciles ni mágicas para disminuir la informalidad. Este problema de informalidad que vemos hoy en día es el cúmulo de no tomar decisiones a lo largo del tiempo. Es el cúmulo de tener una política fiscal que no ha sido lo suficientemente efectiva para combatir la informalidad. Entonces, hoy vemos el resultado. No es que este 70% de tasas de informalidad haya aparecido de un día para otro, se fue gestando con los años. Quitar y migrar esa informalidad al sector formal no es trivial, pero el gobierno tiene una herramienta fiscal
No es sencilla, no lo es. Pero algo que tenemos que empezar a hacer es cambiar esta visión que tenemos en el país de que lo informal da igual, ¿no? Que no importa. O sea, nosotros vemos, y de nuevo, basta con salir a la calle, ¿no? Vemos los puestos informales robándose la luz, robándose el agua, robándose un pedazo de calle, dejando un cochinero, y no pasa nada. Nadie lo ve como algo que esté mal. Te apuesto que si tú no pagas la luz de tu casa, te cortan la luz. En 2 segundos te cortan la luz. Pero el puesto informal lleva años poniéndose ahí y lleva años robándose la luz y no pasa nada. Hay un fenómeno en México que es muy extraño, donde la informalidad se ha vuelto formal. ¿A qué me refiero con esto? El puesto de comida, ¿cuánto tiempo lleva ahí? Años. El tianguis que se pone, lleva generación tras generación. Entonces yo creo que esa es una visión de país que tenemos que ir cambiando. No es fácil. Es un largo, da para muchísimo, pero qué bueno que estás aquí para ponernos al tanto. Quiero hablar de los estados que van bien, como lo hicieron Chihuahua, Nuevo León. Lo que claramente ves en estos estados es que hay políticas de desarrollo. Y entonces hay políticas de poner empresas, de facilitar poner empresas, de facilitar los trámites para hacer negocios. Y entonces facilitas la incorporación de la gente al mercado formal. Hay que recordar algo muy importante. La gente tiene que trabajar. Así de sencillo. Entonces tú vas a buscar empleo y te vas a emplear donde puedas trabajar, donde encuentres un empleo. Si ese empleo lo encuentras en el sector formal con prestaciones, qué bien. Pero si no lo encuentras, te vas al sector informal. No tienes muchas opciones. No puedes permanecer desempleado mucho tiempo. En los estados del norte, en términos generales, a lo mejor hay algunas excepciones hacia el norte y hacia el sur, pero los estados del norte han tenido una dinámica de creación de empresas muy diferente a la que ha tenido el sur. Y en consecuencia, vemos ese dato de formalidad. Vemos también, por ejemplo, si lo contrastas con datos de desempleo, en el norte hay más desempleo que en el sur. ¿Pero por qué pasa eso? Porque la gente está buscando un empleo formal. Claro. En el sur la gente se emplea en la informalidad y entonces ya no cuenta como desempleado, porque ya está ocupado en un empleo informal, ¿no? Bien. Sin duda, con estas gráficas, con esta información que hoy nos ofrece Valeria, nos queda perfectamente claro que hay varios Méxicos. Hay muchos Méxicos, pero todos vivimos en uno solo. Y entonces es bien importante. Estamos en un solo país. Y es bien importante que no se permita esta disparidad estatal a tal grado, ¿no? ¿Hasta dónde le toca al gobierno federal conjuntar esos esfuerzos, mostrar lo que se hizo bien en el norte para los del sur? ¿Hasta dónde le toca esta parte? ¿Es un tema de coordinación, de liderazgo? Es un tema de coordinación y también de política fiscal, ¿no? La política fiscal es bien importante para arreglar este tipo de disparidad. Hoy en día hay este proyecto de las zonas económicas especiales que tiene un poco esa idea, ¿no? Donde la idea es meter a estados básicamente en el sur que están en círculos de pobreza y de espiral de decrecimiento y meterlos a una dinámica más industrial que puedan producir. Esa es una política federal, está por verse si funciona. Y también es muy importante a nivel estatal, la gran responsabilidad, sin duda alguna, está a nivel estatal. Muy bien. Enterados. Valeria, muchísimas gracias. A ti, Héctor, seguiremos platicando sobre este tema. ¿Dónde se puede consultar más información de hoy? Todo lo que platicamos está en la página de México Cómo Vamos, que es www.mexicocomovamos.mx. Y tenemos Twitter, que es igual @México Cómo Vamos, y mi Twitter es @Valeria Moy. Lo seguimos. Muchas gracias, Valeria. Gracias a ti, Héctor. Un gusto. Hasta la próxima.